Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy estamos muy contentos de recibir a la doctora Yamile Rangel Martínez. Vamos a tener una charla con ella sobre resiliencia urbana. La arquitecta Edna Cerón, nuestra presidenta, no está por el momento, anda en Tabasco en la Asamblea General, pero bueno, estamos en su representación y le damos la bienvenida a la doctora Yamile. Muchas gracias por aceptar esta charla. Arquitecto Armando, ¿nos apoya con la semblanza de la doctora, por favor? Con todo gusto, buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, pues tenemos el honor de hoy estar aquí con la doctora Yamile Rangel Martínez, que la verdad tiene un currículum muy extenso, muy importante. Lo voy a resumir un poco porque la verdad tardaríamos casi toda la ponencia en todo lo que ha hecho la doctora, sus grandes trabajos. Bueno, es arquitecto, doctor en ciencias ambientales y máster en arquitectura, con especialidad en urbanismo, con 15 años de experiencia en docencia e investigación académica, 12 años de experiencia en el sector público y 7 años en iniciativa privada dentro de las áreas de planeación y construcción. Interés de crecimiento en posiciones generales de planeación urbana, ciencias ambientales, investigación y docencia. Ella es egresada del Instituto Tecnológico de Pachuca en Arquitectura. Tiene 2 posgrados. Uno fue en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Centro de Investigaciones Químicas, doctorada en Ciencias Ambientales. El otro tenemos con mención honorífica. El otro está en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en maestría en Arquitectura, en especialidad en Urbanismo, aquí en Pachuca. Entre sus distinciones tenemos el Sistema Nacional de Investigaciones, candidata a investigadora nacional del CONACYT, esto fue en el 2022, reconocimiento a perfil deseable, PROMEP, septiembre 2020-2022. En la experiencia laboral, bueno, hablamos de que actualmente está en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como profesor investigador a nivel licenciatura y posgrado, participa en proyectos de investigación y academias docentes, coordinadora de la licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional hasta la fecha. También en su experiencia se encuentra el Centro Cultural Universitario, catedrática en la licenciatura en Arquitectura, miembro del Colegio de Arquitectos. También estuvo en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, en el Gobierno Municipal de Pachuca de Soto, en la Subdirección de Desarrollo Urbano como coordinadora de la Agencia de Desarrollo Hábitat y el Programa Rescate de Espacios Públicos, también en el Instituto Tecnológico Latinoamericano como catedrática, en la Secretaría de Obras Públicas en el 2000-2001, en Estudios y Proyectos y Equipamiento Urbano en el Gobierno del Estado. También en la Secretaría de la Reforma Agraria, Representación Regional Centro, en el Departamento de Planeación y Trabajos Topográficos. Dentro de sus diplomados, bueno, tenemos un extenso, tiene más de 20 diplomados, entre ellos podemos decir, tiene el diplomado de análisis de ciclo de vida para las edificaciones, Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, CADIS, México DF en el 2015. Diplomado Internacional en Evaluación de Impacto Ambiental en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí. Tienen también el Diplomado Concepción de Competencias para la Educación Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, esto en el 2008. Entre otros, también tenemos sus cursos, también más de 20 cursos. Estamos hablando, es el curso, uno de ellos, curso con la tierra en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, esto en noviembre del 2010. Otro curso de eficiencia energética en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en noviembre del mismo año. Otro curso de certificación de sustentabilidad en arquitectura en la Universidad también de Buenos Aires, en octubre del 2010. Curso de materiales sanos para la construcción sostenible en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el 2010. Entre los seminarios, que tiene más de 25 seminarios y congresos, podemos mencionar que fue ponente en el 10º Congreso Internacional de Investigación Social, Análisis de Perfil de Resiliencia Urbana en Pachuca en octubre del 2021. Coordinadora Seminario Internacional La Planeación Territorial en México en 2020 en la Universidad Autónoma del Estado, de aquí de Hidalgo. Ponente en la 8ª reunión de la Red y Encuentro de Diseño y Arquitectura y Urbanismo sobre Hábitat Sustentable en Guerrero, marzo del 2018.
ponente del 6º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad del Estado de Hidalgo, Ciudades Inteligentes, un modelo de desarrollo económico con innovación y sustentabilidad, entre otros. También podemos decir que también estuvo en el Congreso Internacional de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador, el 30 de mayo del 2012. Entre sus artículos científicos publicados tiene más de 30. Entre ellos podemos decir que tiene el libro Metodología para la construcción de la estrategia y mitigación y adaptación del cambio climático a nivel municipal, en el caso del estado de Hidalgo. Capítulo del libro Segregación residencial en las zonas metropolitanas del estado de Hidalgo, colección Factores críticos y estratégicos en la interacción territorial, desafíos actuales y escenarios futuros, volumen 3, UNAM 2020. También está, Factorial Analysis has to top project the Economic Competitiveness of Mexico. También tiene la actividad humana como elemento explicativo en el calentamiento global, gestión ambiental, diciembre del 2017. También decimos en estancias académicas, ha estado en la Universidad Politécnica de Madrid, España, Escuela Técnico Superior de Ingenieros en Caminos, Canales y Puertos, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en septiembre a diciembre del 2010. Y bueno, de direcciones de tesis, tiene más de 10 direcciones en tesis, y también está en la evaluación de programas educativos en comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, evaluación externa por partes académicas a la licenciatura en Administración Municipal, Universidad de la Sierra del Sur, Oaxaca. Esto fue en junio del 2020. Esto es una parte de todo su extenso currículum que tenemos de la doctora Yamile. Es un gusto decírselos. Muchas gracias, Arqui. Y doctora, pues bienvenida. Ya no le robamos más tiempo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación, especialmente a la arquitecta Edna Cerón, que fue la que muy amablemente me invitó a platicar con ustedes un poco acerca de lo que es la resiliencia urbana. Estos términos que a lo mejor son un poco nuevos, a lo mejor todavía no se entiende al 100% de qué se trata esta parte de la resiliencia, pero es un elemento que debemos de sumar a todos nuestros proyectos de aquí en adelante. Anteriormente veíamos, por ejemplo, las acciones del cambio climático como algo fuera de nuestro contexto. Ya no. O sea, estamos viendo que estos cambios en nuestro planeta están ocasionando problemas graves en nuestra vida cotidiana y por lo tanto, pues tenemos que ponerle énfasis, buscar las soluciones, entender las circunstancias y, bueno, por supuesto, poner acción en marcha. El término resiliencia como tal, pues es un término que se ha ocupado en algunas otras disciplinas, específicamente en psicología, y es básicamente la forma en que un ser humano sale adelante después de algún impacto emocional muy fuerte. Ese mismo concepto se traslada, en este caso, a la parte de lo que es la ciudad, la parte urbana. Y surgen todos una estrategia de cómo poder sobresalir ante fenómenos perturbadores de la estabilidad de una ciudad y cómo hacer todos estos estudios, estos planes y estas estrategias para salir adelante. Bueno, básicamente ese es el tema. Y bueno, voy a permitirme pasar las diapositivas. Estos asentamientos humanos para la investigación del ambiente. Apoya el diagnóstico y a la mitigación de los problemas de contaminación, minimizando la posible degradación ambiental o maximizando la posibilidad del adecuado uso del ambiente natural o modificado. Aquí, algo muy importante, tenemos que ver el ambiente como tal, como donde se encuentra y cómo nosotros podemos
visualizarlo de tal forma que nos pueda dar las bases para poder hacer un ordenamiento territorial. Ya no podemos seguir viendo al ambiente por un lado y el ordenamiento territorial por el otro. Los dos conjugamos en el mismo espacio y en el mismo tiempo y por lo tal, pues tenemos que trabajar al unísono. También se ocupa de todo lo que son los peligros y los riesgos por fenómenos naturales, como son los geológicos o los hidrometeorológicos. Y hay así también los antropogénicos, que son los causados por el ser humano. Por lo tanto, pues tenemos que ver todo en conjunto. Esto, como verán, pues se vuelve un poquito más complicado, porque pues estamos viendo muchas variables que influyen en un mismo fenómeno, que es la parte urbana, y que todos causan un movimiento en esta parte de la planeación y nos pueden causar problemas, ¿no? En la parte de la habitabilidad. Bien. Para esto, México tiene desde 1985 todo un sistema que se le llama el Sistema Nacional de Protección Civil. Como su nombre lo dice, es un sistema, o sea, está conformado por varias dependencias que deben de trabajar al unísono para poder hacer esta forma de planeación y de reacción ante estos fenómenos que se presentan. Como verán, pues aquí en la diapositiva tenemos toda una serie de dependencias, tanto de todos los niveles, tanto federal, estatal y municipal, que cuando hay alguna emergencia, pues se tienen que coordinar para que la misma ciudad pueda salir adelante después de esta emergencia. Bueno, entre la parte de normatividad tenemos todo esto que les comento bien normado dentro de lo que es México, dentro de nuestra normatividad, y habla acerca de que la existencia de un riesgo implica la presencia de un agente perturbador. El riesgo se conforma de tres variables: el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. El peligro como tal, pues es una probabilidad de que ocurra ese agente perturbador que es potencialmente dañino con una cierta intensidad durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio determinado. Entonces, ese peligro es el que nosotros tenemos que estar monitoreando para saber cuáles son y cada cuándo se presentan esos peligros en esa zona en específico. Aunado a la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad o propensión de estos sistemas urbanos que son expuestos a ser afectados o dañados por este fenómeno perturbador, llámese natural o llámese antropogénico, que equivalen al grado de las pérdidas esperadas, más la exposición, que es la cantidad de las personas y los bienes que se encuentran en el sistema y que, pues, por supuesto, son factibles de ser dañados. Generalmente la exposición se traduce en cuestiones monetarias, aunque ahí hay unas controversias porque, pues, la cuantificación de los daños en dinero, hablando en dinero, pues nunca es exacta. Existen muchísimas variables, tanto de las personas y los bienes que son afectados en el momento del fenómeno perturbador, como todo lo que le llaman las externalidades, o sea, todo lo que alrededor conlleva en consecuencia de haber tenido ese agente perturbador en ese momento. Bueno, entonces estos tres fenómenos, el peligro, la vulnerabilidad y la exposición, conjugados nos da lo que es el riesgo, que son los daños o las pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la intervención entre la vulnerabilidad y la presencia del agente perturbador. Entre la normatividad, bueno, pues esta ecuación la tenemos en lo que es la Ley General de Protección Civil, durante todo lo que son los procesos y los protocolos que genera el CENAPRED, que es ¿qué es? Consejo Nacional de Prevención de los Desastres, y que es el que coordina todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Bueno, los tipos de riesgos. Tenemos, como les digo, dos diferentes grupos, que son los naturales y los antropogénicos. Entre los naturales, bueno, tenemos los geológicos, tenemos los hidrometeorológicos, y entre los antropogénicos, los químicos tecnológicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos. Esta distribución de los tipos de riesgos también se encuentra normada, está en la Ley General de Protección Civil, y bueno, podemos tener esa diferente clasificación y por lo tanto hay ciertos protocolos ya establecidos para cada uno de ellos. Si ustedes observan, hay algunas ciudades que tienen el famoso Atlas de Riesgos, que es pues esa búsqueda de todos los riesgos que se han presentado dentro de lo que es esta zona y
la ubicación exacta de dónde surgieron, qué espacios fueron los que afectaron, y bueno, y tenemos de ahí algunos datos que nosotros nos pueden servir para posterior hacer una planeación de ordenamiento territorial. Algo importante de todo esto es que a la hora de hacer la planeación se debe de generar algo que se llama gestión integral del riesgo. Se le llama integral porque intervienen diferentes actores dentro de ellos. Son 4 básicamente, que es la parte gubernamental, la parte de iniciativa privada, la parte de la academia para la parte de los estudios científicos y la sociedad como tal. Aquí a veces cuando se hacen todos estos planes y programas, a veces se les olvida que la sociedad también participa, o a veces se les olvida difundirlo y que la sociedad se entere de lo que hay en este caso de los planes y programas sobre prevención del riesgo. O qué hacer en caso de un riesgo cuando ya se presenta en la ciudad, y mucho menos se difunde qué hacer después de ese impacto en la zona de asentamientos humanos. Entonces, todos estos 4 actores pues tienen un papel fundamental para poder hacer esta gestión que es integral y poderlo socializar y que podamos realmente tener una ciudad resiliente como tal. Entre lo que es la Ley General de Protección Civil, define la gestión integral de los riesgos como un conjunto de acciones encaminadas a identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos. Esto con la finalidad de que si podemos identificar los riesgos, podemos prevenirlos o podemos estar preparados para cuando se presenten, esos riesgos no se conviertan en desastres. Los desastres se clasifican cuando ese riesgo ha impactado a una zona habitacional o a un asentamiento humano y es de tal grado la vulnerabilidad que produce un problema muy grave para los habitantes. Entonces, entre mayor sea esa cantidad de personas afectadas, podemos pasar de lo que se clasifica como emergencia a lo que se clasifica como desastre. Por supuesto, tratando de evitar a que no lleguemos hasta ese punto. Se considera por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra los 3 niveles de gobierno. Y aquí viene el problema, hay que coordinar los 3 niveles de gobierno. Así como los sectores de la sociedad, los que facilitan la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados a lo largo de pautas del desarrollo sostenible. Y aquí viene otra variable más que sumamos a toda esta complejidad ya multifactorial que hemos estado explicando, la parte del desarrollo sostenible. Aunado a todos los convenios y tratados que ha firmado México, pues tenemos esta implementación, por ejemplo, de lo que es la Agenda 2030 dentro de las políticas públicas, y pues también tenemos que dar ese enfoque a la parte de las políticas y pues por supuesto alinearnos con esas estrategias internacionales. Dice que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Punto número 1, pues tenemos que conocer cuáles son esos desastres. Punto número 2, saber cuáles son los fenómenos que causan una vulnerabilidad mayor en esos asentamientos humanos. Y número 3, pues hacer estrategias para minimizar esa vulnerabilidad. Involucra las etapas de identificación de los riesgos y su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. O sea, estamos hablando de 3 tiempos, el antes, el durante y el después. ¿Qué se hace antes para la preparación y para la prevención de ese riesgo? ¿Qué se hace durante el impacto de ese fenómeno perturbador? Y después, ¿cómo recuperar a la ciudad? Todo esto, pues, es un sistema de planeación bastante estructurado que, bueno, pues no tendríamos que estar inventando mucho, realmente eso ya se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo a nivel internacional. México ha firmado convenios y tratados a nivel internacional sobre cuestiones de riesgos, y bueno, pues es alinearse a esas estrategias, implementarlas y generar las políticas públicas necesarias para todo esto. Ahorita más adelante les explico un poco más sobre estos tratados. Bien, seguimos con la parte normativa. La Ley General de Protección Civil habla acerca de lo que es la resiliencia, que es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar,
adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo, de manera más eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando los medios de reducción de los riesgos. Para ello, pues, como les comento, pues a nivel internacional también tenemos esas alineaciones en este tipo de estrategias, y una de estos elementos internacionales pues es precisamente la ONU Habitat. Esta dependencia a nivel internacional que establece los lineamientos urbanos a través de las agendas urbanas y bueno, habla precisamente de lo que es la resiliencia, que es la capacidad de los sistemas urbanos para recuperarse rápidamente ante cualquier evento ocasionado por fenómenos perturbadores de origen natural o antrópico. Esta parte de recuperarse rápidamente, sí, entre comillas, porque sí tiene que ser, sí rápido, pero de forma eficiente, sí rápido, pero de una forma que realmente se atiendan las necesidades de las personas afectadas. Y su propósito, pues, es evitar que un evento evolucione hasta convertirse en un desastre. Lo que les comentaba anteriormente, que de esa emergencia, pues, tratar de que no se convierta en desastre por el número de personas afectadas o el número de infraestructuras afectadas. Aquí algunos tratados internacionales que ha firmado México en cuestiones de desastres. Bueno, tenemos ya 25 años en esta parte de los tratados. Empezamos en 1989 con el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. En 1994 se firma la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama. En 99 la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres. En el 2005 el Marco de Acción de Yohayo. Y por último, el que está actualmente vigente es el de Sendai, que es un plan que se tiene desde el 2015 hasta el 2030. La cosa a favor que tiene esta parte del marco de Sendai es que se alinea con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU Habitat y se alinea también con las cumbres de cambio climático, que en este caso fue en el 2015, que se alineó con la COP21, que fue esta cumbre que se realizó en París, Francia, y bueno, y que se implementaron algunas acciones para minimizar el cambio climático. Mitigación y adaptabilidad de las cuestiones que se hacen dentro de lo que es los países, con la finalidad de que el cambio climático no aumente a más de 3 grados centígrados de aquí al 2030. De ahí surge la famosa Agenda 2030, que es la que estamos poniendo todas nuestras esperanzas como planeta para que no nos afecte tanto. Ya es imposible decir que no nos va a afectar. O sea, realmente ya estamos viendo que ya no hay reversa, ya no hay forma de regresar a como estábamos antes, pero lo que tenemos que hacer ahora es que no nos afecte, ¿no? Que nos podamos adaptar a esos cambios que está surgiendo en nuestro planeta y frenar ese aumento de la temperatura global del planeta. Bien, una de las estrategias que se establecen a nivel internacional, específicamente por la ONU, es la elaboración de unos documentos que se llaman perfiles de resiliencia. Este perfil de resiliencia de las ciudades es una evaluación de referencia cuyo fin radica precisamente en medir la capacidad de la recuperación después de un desastre. Es, digamos, hacer un diagnóstico de la ciudad en toda esta factoriales que tiene nuestra ciudad y que nos permite hacer un diagnóstico muy preciso de las deficiencias y las potencialidades que tiene nuestra ciudad para precisamente salir adelante después de un efecto perturbador. Se basa en 2 metodologías anteriores, que es la metodología llamada de los 10 esenciales, que se desarrolla en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos de los Desastres, y junto con su campaña global asociada Haciendo Ciudades Resilientes, la cual está dirigida a gobiernos locales para comprometerlos y proveerlos de herramientas para encarar una reducción de los daños por desastres. En este caso, México sí ha participado con algunas ciudades para hacer estos perfiles de resiliencia. Y ahorita, pues bueno, ya cada vez más hay más ciudades que ya tienen ese perfil y que es el marco de acción o lo que le llamamos la línea base para poder hacer esos planes de qué hacer cuando llegue un desastre o una emergencia mayor. Y otro de las metodologías es el programa de perfiles de ciudades resilientes,
que fue lanzado por ONU Habitat para apoyar a los gobiernos locales a incrementar sus capacidades para mejorar en resiliencia mediante el desarrollo de una planeación urbana comprensiva e integrada. De este modo, la meta del programa es aumentar la resiliencia de las ciudades ante impactos de crisis naturales o creados por el hombre. La verdad es que se ha hecho mucho sobre la parte de lo que son las crisis naturales y no se ha hecho mucho sobre la parte de los desastres ocasionados por el mismo hombre, porque ahí es un poco más compleja la situación, ya porque interviene pues esta sociedad que de alguna forma está ocasionando problemas dentro de la misma sociedad, y incluir la variable pensamiento del ser humano pues es súper complejo. Es más fácil poder hacer una planeación con cuestiones de la naturaleza que con cuestiones del ser humano. Así somos de complejos. Bueno, seguimos. Aquí algunos ejemplos de esto que les platico. Se encuentra, por ejemplo, las páginas de Urban Resilience Hub, que es de la ONU Habitat y habla acerca de esas estrategias que le dice a los países que pueden llegar a ser. Es como una lista de consejos que pueden llegar a ser algunos ejemplos de éxito a nivel internacional. Otra página, la City Resilience Program, que es del World Bank Group, que también habla acerca de todas estas metodologías de resiliencia. La ONU como tal, dentro de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos de los Desastres. Y bueno, y algunas actividades que en México también se han hecho. Por ejemplo, en el 2017 hubo una reunión internacional en Cancún y sacaron lo que se llamó la plataforma global. Esta plataforma global, que son algunos acuerdos que se tomaron en ese momento en México, se han ocupado para hacer ahora lo que son las leyes de cambio climático. Y ahorita todos las nuevas leyes, reglamentos y protocolos que están saliendo sobre mitigación al cambio climático y sobre adaptabilidad al cambio climático. La base, pues, fueron estos acuerdos que en Cancún se tomaron en el 2017. Bueno, y toda esta planeación se debe de hacer, como les comento, en 3 tiempos. En lo que es la gestión reactiva, en lo que es la gestión correctiva y en lo que es la gestión prospectiva. La primera, pues, interviene sobre los riesgos que son reducidos o riesgo aceptado. Esta palabra de riesgo aceptado es más común de lo que piensan. Muchas veces la gente sabe que año con año se inunda, por ejemplo, y nada, no hacen nada, siguen esperando que lleguen las lluvias y rezando para que no se meta el agua en la casa. Entonces, aquí lo que hay que hacer es precisamente tomar acción. No esperar a que, en este caso, los gobiernos o alguna asociación civil hagan algo para que ya no se inunde. La misma sociedad puede tomar acciones, hacer medidas que minimicen esos probables daños, como, pues, bueno, pues, incrementar observar por dónde, por ejemplo, pasa el agua, colocar algunas barreras, algunos pozos de absorción, no sé, moverse a otros lugares de menos riesgo, en fin. Por un lado, la sociedad. Por otro lado, el gobierno también debe de tomar acciones sobre esta parte del riesgo aceptado. Si ya sabemos que siempre hay inundaciones, si ya sabemos que siempre hay deslaves, etcétera, cuestiones que vemos año con año, lo mismo, hay que hacer todas esas estrategias, llevarlas a políticas públicas y tomar acción, ¿no? Las medidas que incrementen la resiliencia y la capacidad de respuesta, los sistemas de alerta temprana que se están colocando en algunas ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México para las cuestiones de sismos, que es todo una tecnología bastante avanzada y muy interesante, en donde los sensores se encuentran en las zonas de donde se inician los sismos, que son en la unión de las capas tectónicas, que se encuentran en el sur de nuestro país, ahí por las costas de Guerrero y Chiapas. Y bueno, una vez que se detecta esos movimientos de las placas tectónicas, inmediatamente suenan las alertas de sismos en la Ciudad de México para que la gente pueda tener tiempo, unos segundos para poder salir de los edificios y, por supuesto, minimizar la vulnerabilidad que tiene la ciudad ante los sismos.
La preparación para la respuesta y aseguramiento convencional frente a los daños es una de las partes muy importantes. Esta parte del aseguramiento va muy enfocada hacia la parte de la sociedad como tal, que realmente tengan esa visión de que sabemos que estamos en un lugar de alta vulnerabilidad, sabemos que los riesgos son muy constantes, cada año se presentan los mismos riesgos, aseguramos nuestros bienes, ¿no? Para que si llegara a pasar algo, bueno, pues ya tenemos de ahí de dónde echar mano, cobrando el seguro para poder volver a empezar esa parte. Por supuesto, hay que estar visualizando algunos elementos, ya sea públicos o privados, que nos puedan ayudar a esta parte. Esa es con la gestión reactiva. Con la gestión correctiva, intervienen sobre los riesgos existentes, que son las medidas y acciones que promueven la reducción de la vulnerabilidad existente. Lo que les decía, pues, buscar el mejor lugar para ubicar los asentamientos humanos, por ejemplo, las áreas de habitacionales, en donde es lo mejor, tomando en cuenta la parte natural, para colocar, no sé, por ejemplo, las zonas industriales o para colocar los parques nacionales o los áreas verdes o la infraestructura, en fin. Tenemos que hacer esos planes de ordenamiento urbano tomando en cuenta nuestro entorno. Ya no podemos seguir ignorando que vivimos en un espacio inerte y que podemos construir en donde sea el mismo edificio. No, tenemos que ver nuestro entorno, tenemos que ver nuestro suelo, tenemos que ver nuestros riesgos para poder determinar si realmente esos edificios son convenientes o no, poderlos colocar en esa zona. Reforzamiento de construcciones y estructuras existentes vulnerables y seguros indexados para prevenir daños futuros. Y por último, la gestión prospectiva, que interviene sobre los riesgos que aún no existen. Son medidas y acciones en la planificación del desarrollo orientados a evitar nuevas vulnerabilidades. ¿Cuántas veces hemos visto que llegan los asentamientos irregulares y se ponen en lugares que estaban vacíos, pero estaban vacíos por una razón, porque es una zona de alto peligro, cerca de barrancas, cerca de ríos, en lugares donde los suelos son, por ejemplo, arcillas expandibles, ese tipo de lugares en donde no se recomienda un asentamiento humano por la vulnerabilidad del sitio, pues bueno, vemos cómo se asienta. Y después, bueno, pasa el riesgo y, bueno, se preguntan, ¿por qué, no? ¿Por qué pasó ahí? Pues porque te pusiste en una zona de alto riesgo, ¿no? Entonces, esta parte del ordenamiento territorial es mucho, muy importante. Y aquí también es la capacitación de los que ejercen estos tipos de ordenamientos territoriales, tanto a niveles municipales como estatales, para poder otorgar o no los permisos de asentamientos. Deben de tener en cuenta, pues, que tenemos un entorno que puede llegar a tener una vulnerabilidad y, por supuesto, pues, evitar esos problemas posteriores. De aquí surgen, pues, los planes de ordenamiento territorial, que incluyen la gestión de riesgos, incorporación de los criterios de análisis de riesgos en proyectos de inversión y los usos productivos alternativos en áreas amenazadas. Aquí, por ejemplo, yo festejo que ahorita en los nuevos lineamientos de la SEDATU para ordenamiento territorial ya se incluye la parte de lo que son la gestión de los riesgos. Ya se incluye la visión de voltear a ver nuestro entorno para poder autorizar o no las ubicaciones de los asentamientos. Entonces, esa parte hay que tomarla mucho en cuenta, hay que estarlo siempre presente, porque, pues bueno, hemos visto cada vez hay más noticias de que se inundó aquí o se deslavó allá o hubo un sismo y no estaban preparadas las estructuras, en fin, muchísimos accidentes que realmente no son accidentes porque sí se pudieron haber prevenido. Bueno, perfil de resiliencia urbana. Este documento que recomienda la ONU a todos los países, en México lo pone en acción o lo regionaliza, como le llamamos, la SEDATU. Básicamente son 4 pasos. La primera, que es la identificación de la ciudad. ¿Qué es lo que tenemos en la ciudad? ¿Cuál es el estado actual, tanto físico como gubernamental, como de sociedad, que tenemos en este momento? Se divide en 8 temas, 20 subtemas y 97 características. Después, los actores. ¿Quiénes son los que intervienen en esta parte de la resiliencia? Que básicamente pues son estos 4, ¿no? La parte de lo que es el gobierno, la academia, la sociedad y las organizaciones no gubernamentales.
Son 4 niveles. Por último, bueno, más bien paso 3, es la identificación de los desastres que han ocurrido dentro de esta zona, naturales y causados por el hombre. Se dividen en 5 categorías y 30 subtipos de desastres. Y por último, la infraestructura, identificar la estructura. Aquí nos dividimos entre la infraestructura básica, la infraestructura esencial y la infraestructura complementaria. Por supuesto, a la hora de hacer un protocolo de actuación, primero se debe de rescatar la parte de la infraestructura esencial para que podamos tener una, pues no normalidad, pero sí algo más aceptable dentro de nuestra sociedad para cuando pasa un desastre, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del suministro de agua potable, estamos hablando del suministro de energía eléctrica y actualmente también es muy importante las telecomunicaciones. Telefonía celular, radio o inclusive señales de televisión para poder llegar a todas las partes afectadas y poder coordinar de alguna forma. Después, todo lo que es la infraestructura que nos puede ayudar a salir adelante, por ejemplo, no sé, por ejemplo, escuelas o lugares grandes donde podemos hacer albergues para los damnificados. La parte de las oficinas gubernamentales también se considera importante. Y en fin, y después el resto de la infraestructura. Bueno, algo muy importante también que se me está pasando es la parte de lo que es las vías de comunicación, tanto para llevar los víveres necesarios para los damnificados, para llegar la ayuda sanitaria a todos ellos, y bueno, pues toda esta parte de las carreteras también es muy importante. No dejamos atrás, por supuesto, la parte de los hospitales, las clínicas, todo este apoyo médico, que también es una de las infraestructuras esenciales dentro de lo que es la ciudad. Aquí unos esquemas generales de todo lo que se estudia en cada uno de los pasos. En el paso 1, que es la identificación de la ciudad, como verán, tenemos pues varias cosas que debemos de identificar y esto nos da el diagnóstico de la ciudad. Desde la ubicación, la población, gobierno y políticas, economía, edificación e infraestructura, asociaciones, relaciones públicas y otras de interés relevante. Como verán, pues no nada más estamos hablando de los edificios y de la infraestructura, también estamos hablando del gobierno, también estamos hablando de la población. Y entonces este estudio se vuelve multidisciplinario. Tenemos que tener gente experta, por ejemplo, en demografía para poder hacer ese análisis de la población, en políticas públicas, en economía, y junto con los ingenieros y junto con los arquitectos y los urbanistas poder hacer ese diagnóstico de la ciudad y para posteriormente poder hacer los planes de resiliencia. Entre las edificaciones y la infraestructura, bueno, tenemos edificaciones, por ejemplo, el tipo de construcción, la tipología de las construcciones. Dentro de la básica, pues las fuentes de abastecimiento eléctrico, gas, agua y ahora telecomunicaciones, que es muy importante. Dentro del transporte, pues públicos, aeropuertos, ferrocarriles, marítimos, etcétera. Y de la crítica, pues los hospitales, las cárceles, las zonas deportivas, escuelas, universidades, centros masivos, en fin. Hacer toda esta clasificación y muy importante, ubicarlas geográficamente para que cuando hagamos un plan de emergencia, pues podamos saber por dónde llegamos más rápido, por dónde distribuimos a la gente, en fin, toda planes de emergencia que se realizan a través del sistema de protección civil. Los actores. Les comentaba, son 4 actores: entidades de gobierno, entidades del sector privado, sociedad civil y las instituciones mayores. Todas ellas al unísono se deben de coordinar para los 3 tiempos, el antes, el durante y el después. Los riesgos, bueno, ya habíamos hablado sobre ellos, de los naturales y los antrópicos. Los elementos para obtener el plan de resiliencia. Pues bueno, es esta parte de la conjugación de todo esto que acabamos de ver y todos los protocolos de emergencia en cada uno de ellos. Al final se obtiene un esquema algo similar a esto, en donde vemos las diferentes variables, como es el gobierno, el transporte, servicios públicos, medio ambiente, aspectos sociales, infraestructura, economía y entorno construido. Y vemos lo que es el diagnóstico, que sería en este caso el color moradito que se encuentra en el centro, y proyecciones a corto,
más bien a mediano plazo y a largo plazo. Y vemos entonces ahí en dónde tenemos que poner más énfasis, en dónde estamos más o menos bien. Y por supuesto es buscar que esas políticas públicas, que esos planes de desarrollo, tanto municipales, estatales y federales, se encaminen hacia algo que realmente lo necesitamos, ¿no? No nada más es proponer por proponer, es proponer con bases en este caso con indicadores que nos dicen exactamente en qué estamos fallando y en qué estamos bien. Bueno, con esto, bueno, termina todo lo que es la parte del perfil de resiliencia de la ONU. Y hay algunos organismos internacionales que han estado apoyando mucho en ser un poquito más específicos sobre algún riesgo en específico. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo es una institución internacional bueno, que aparte de proporcionar créditos para apoyos, para cuestiones de desarrollo de todos los temas, también me propone la parte de lo que son las metodologías. Me puse a investigar la parte de una metodología que se llama riesgos hidrometeorológicos, que a mí me parece bastante interesante y muy aplicable hacia la parte de lo que es América Latina. América Latina y el Caribe pues tienen ciertas características que se vuelven muy peculiares y que no es tan fácil, por ejemplo, aplicar metodologías de Europa aquí en América y en específico en América Latina, por esas características tanto sociales como de infraestructura que tienen nuestras regiones. Para el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, pues está completamente de acuerdo porque lanza esta parte de las metodologías de riesgos hidrometeorológicos específicamente para América Latina y el Caribe. Aplica una iniciativa anterior que se llama Ciudades Emergentes a Ciudades Sostenibles, que también está muy interesante, los invito a que la revisen. Y lanza esta metodología de riesgos hidrometeorológicos, donde se necesita pues, estudiar principalmente el clima, la hidrología, las variables socioeconómicas muy detalladas y los históricos de eventos catastróficos en los informes del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el que ha estado haciendo el monitoreo precisamente del aumento de nuestra temperatura global del planeta y las causas o las fuentes que causan ese aumento. Entonces, bueno, aquí también les tengo algunas páginas para poder ver precisamente ese histórico de eventos catastróficos que se encuentra dentro de las bases de datos abiertas del Gobierno de México y los informes del panel intergubernamental que también nos habla acerca precisamente de cuáles son las regiones que aportan más principalmente gases de efecto invernadero hacia nuestra atmósfera y pues que están ayudando mucho al aumento de la temperatura del planeta. Entonces, todas estas variables nos determinan algunos elementos que para el caso específico de riesgos hidrometeorológicos nos ayudan a hacer esos protocolos, tanto como para aplicarlos a nivel gubernamental, como también aplicarlos a nivel social. O sea, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes que tenemos nuestra casita y que sabemos que se va a inundar o que se ha inundado en algunas ocasiones, cómo poder determinar ese riesgo que corre, ¿no? Qué tan vulnerable es nuestro espacio y, bueno, tomar acciones, ¿no? Para ello. Bueno, el tema que nos corresponde aquí, bueno, pues es arquitectura emergente y de hecho sí, o sea, hemos tenido muchos ejemplos de diseños de arquitectura emergente, principalmente de viviendas que se diseñan para dar respuesta a esta gente damnificada después de un fenómeno. Pero aquí yo lanzaría un reto adicional. Aparte de hacer este diseño de la casa emergente, que puede ser sustentable, que puede ser con materiales reciclados y todos los elementos que actualmente se están implementando en los diseños, también es voltear a ver el entorno, ver en dónde colocar esas viviendas, cuál es el mejor lugar, el que sea menos vulnerable, cuáles son los riesgos que se están presentando en ese lugar en específico y diseñar para esa región en específico. Entonces, no nada más es hacer el diseño de la arquitectura emergente, sino voltear a ver el entorno, ver la vulnerabilidad, ver el riesgo y entonces diseñar con esas variables. Entonces, ese sería un reto que yo lanzaría en este momento para todos los que van a participar en estas actividades. Y muchísimas gracias por su atención y les dejo aquí mis datos de contacto.
Gracias, doctora. La verdad, estuvo muy interesante el tema y bueno, saber también todas las partes que intervienen en esta parte de la resiliencia, ¿no? Porque es muy importante no solamente las cuestiones de gobierno, sino también todos los actores como asociaciones civiles, el público en general, que pues en realidad somos parte de un todo y los que tenemos que tomar acción en esta parte de la resiliencia. Tengo algunas preguntas que se las voy a comentar. La primera nos dicen, es importante tener un plan de desarrollo urbano actualizado y también el respetarlo para que la ciudad sea resiliente. Completamente de acuerdo. Todos estos planes, programas, estrategias, todos deben de ir alineados con la misma visión. Para eso, pues tenemos lo que son los planes de desarrollo, que tenemos una visión global o nacional, que es a nivel federal. Después tenemos los planes de desarrollo a nivel estatal y luego los planes de desarrollo a nivel municipal. Estos tres deben de ir alineados y por lo tanto todos los planes sectoriales o específicos como es el plan de desarrollo urbano, pues debe de ir con esa visión del plan de desarrollo de los tres niveles de gobierno. Ok, perfecto. Otra pregunta nos dicen, ¿y qué pasa con las localidades que no cuentan con un plan de desarrollo? ¿Cómo se considera esta parte de la resiliencia urbana? Pues hay que sumarlos. La ventaja es de que podemos hacer planes a nivel estatal. Entonces, por ejemplo, bueno, les voy a platicar un poquito acerca de unas investigaciones que hicimos hace 2 años ya sobre los municipios más vulnerables en el estado de Hidalgo. Nos salieron como 4 o 5 municipios que son los más vulnerables del estado. Y eso es observando el histórico de desastres, el histórico de emergencias que se han presentado en el estado, la topografía del lugar y la sociedad como tal. Y algunos datos curiosos desde que, por ejemplo, en la región de Tula, que dijéramos, es que tiene todo lo para ser vulnerable, ¿no? Tiene refinerías, tiene se llama la cementera, en fin, un nivel de contaminación muy alto, pues debería de ser extremadamente vulnerable. Y no es así. Realmente la resiliencia de esta ciudad es muy grande porque tiene planes que ayudan a salir adelante, principalmente los planes internos, la gestión integral de los riesgos dentro de las empresas, y la gente está preparada, tiene esa capacitación. Entonces, ese elemento de capacitación, de conocimiento de la sociedad, hace que el mismo municipio sea menos vulnerable. A diferencia de otros municipios pues que la gente no se involucra mucho en nada, de hecho, en nada cuestiones de gubernamentales. Entonces, esta en específico, simplemente por la ignorancia de las personas de estas clases de acciones, pues hace el municipio sumamente vulnerable. Porque si llegara a haber algún desastre, alguna emergencia, la gente no sabría qué hacer. Entonces, sí, es una conjugación de varias variables y bueno, lo que tenemos que hacer por parte, en este caso, del gobierno del estado, pues es la difusión, difundir la importancia de tener esos planes de emergencia, tanto algo muy básico como qué hacer tú como familia en caso de lluvias fuertes, por ejemplo, y así algo muy básico a algo mucho más macro a nivel municipal o a nivel estatal. Ok, y bueno, también de ahí viene una pregunta que nos hacen, dice, nosotros como habitantes, ¿qué podemos hacer para aplicar este concepto de resiliencia si no estamos dentro de una asociación? Muchísimo. Como les comento, por ejemplo, algo muy básico, ¿no? ¿Quiénes de nosotros ha platicado en familia? Oigan, ¿qué vamos a hacer en el caso de que, por ejemplo, haya un aguacero muy fuerte, una lluvia muy fuerte y no tengamos paso hacia la casa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Dónde nos vemos? Tener como dice el sistema de protección civil, tener un kit de emergencia con papeles importantes, un radio de pilas para poder estar comunicado, buscar o coordinarte con toda tu familia para un punto en específico en una zona alta o una zona de donde no se inunda y que se puedan ver ahí en ese punto en el caso de que queden separados por alguna emergencia. Con esas simples acciones nosotros podemos salvaguardar nuestra vida, nuestros bienes y con eso estamos haciendo resiliencia. Y creo que también una parte importante es como en cuestión constructiva, cuando se va a construir, ¿no? También el agotar todas las instancias o todas las cuestiones de consulta en el
saber si donde voy a construir es idóneo, ¿no? Tanto para el uso que se le va a dar, como para los metros cuadrados, no sé, la cuestión arquitectónica igual, ¿no? Eso creo que también es importante, ¿no? Sumamente importante. Y de hecho, a veces, y yo creo que muy comúnmente cometemos el error de diseñar sin voltear a ver el entorno. Y lo peor de todo, sin voltear a ver el entorno y sin saber los riesgos a los que está el entorno. Entonces, es importante sumar esas dos variables a la hora de hacer un diseño. Ok, gracias. Y por último, dice un comentario, dice, ¿podríamos decir que estamos en un proceso de resiliencia por el COVID-19 en general? Pues todavía estamos en la parte del impacto. Todavía no pasamos esa parte, todavía estamos en esa parte. Y aquí sí viene mucho la resiliencia personal, ¿no? De la capacidad de cada persona de sobresalir a esta emergencia. Por supuesto, el mundo no estaba preparado para esto, nadie se imaginaba, pero ni tantito lo que iba a pasar con esto. Pero sí es importante ver precisamente cómo los gobiernos hacen y proponen las acciones para que las sociedades a las que están gobernando puedan salir adelante lo más pronto posible. Hay muchas opiniones al respecto, hay unos que sí lo critican, hay otros que los festejan, pero aquí sí hay que ver nosotros, hacer un análisis introspectivo. ¿Realmente estamos cumpliendo con esas normativas? ¿Realmente sí estamos saliendo adelante de la pandemia o nada más nos estamos dejando llevar por la corriente, ¿no? Entonces sí hay que ver esa parte. Y también algo interesante que no solamente es cuando suceden este tipo de cuestiones, ¿no? De una inundación, un temblor, sino estar siempre como a la expectativa de que en cualquier momento puede suceder algo de esto y es una constante de siempre estar preparado, siempre estar informado, siempre estar respetando las normativas. Y pues bueno, es una invitación para que también esta parte de la cuestión arquitectónica de planeación pues pues continua, sea permanente y que pues ayude a que este tipo de situaciones pues sean lo mínimo posible, ¿no? Y algo importante, yo creo que nos ha fallado a veces a los arquitectos, es la parte del conocimiento de los materiales. Saber con qué materiales se deben de construir, en qué regiones, porque, por ejemplo, si es una región de mucho frío, pues no vamos a construir con concreto, porque por supuesto se va a volver una heladera adentro, sino que tenemos que construir con madera o con elementos que realmente guarden el calor interno. Y viceversa, si vamos a construir en una región cálida, pues tenemos que construir de tal forma que la energía interna calorífica que se genera, pues se libere lo más pronto posible, ¿no? Buscar las orientaciones, las ventilaciones, las alturas, los tipos de materiales, cosas que sean aislantes, por ejemplo. En fin, conocimiento de los materiales para la utilización en el entorno. Sí, exactamente. Pues muchas gracias. Agradecemos el tiempo y la disposición hacia nosotros para este tipo de charlas. La verdad es un tema muy interesante que también va de la mano con la convocatoria que acabamos de lanzar. Es una convocatoria que es sobre arquitectura emergente para los desastres en Hidalgo. Y pues bueno, muchas gracias. Por ahí tiene sus datos personales, perdón, para si alguien quiere contactarla por alguna consulta o algún tema, sobre este tema, pues bueno, ya es está su correo electrónico, donde actualmente está trabajando para que se haya un acercamiento. Y pues Claro bueno, que sí. agradecerle, perdón. Sí, Sí, no, adelante. claro que ahí están los datos, con mucho gusto, si tienen alguna duda o alguna consulta, o si quieren que les proporcione algún documento o adelante, no hay ningún problema, con mucho gusto lo hago. Ok, muchas gracias. Y en nombre de la arquitecta Edna Cerón, pues bueno, ahorita ella no está presente con nosotros por la cuestión de la asamblea general, pero queremos hacerle un pequeño reconocimiento de parte del colegio y le voy a dar lectura. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento a la doctora Yamile Rangel Martínez por su excelente ponencia en la charla Resiliencia Urbana a favor de la actualización de nuestros agremiados. Se firma en Pachuca de Soto, Hidalgo, a 18 de noviembre del 2021 y firma la arquitecta Ana Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo del periodo 21-23. Doctora, muchas gracias y algo que quiera aportar para finalizar.
Pues sí me gustaría ver que los que van a participar en la convocatoria sí tomen en cuenta esta parte del entorno. A ver, vamos a ver cuántos lo hacen. Ok, muchas gracias. Y pues bueno, estamos en contacto con usted para futuras participaciones. Y bueno, agradecerles a todos los asistentes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias.